Gracias por acompañarnos en esta invitación para poder compartir un poco entre todos las experiencias que como organizaciones venimos llevando en este contexto tan complejo. Este proyecto que nosotros los invitamos, que tiene que ver con la construcción, con los diálogos para construcción de ciudadanía, es un proyecto que lo abordamos desde la red de participación social, donde somos 3 organizaciones: SEA, que somos nosotros, SECOPAL, que son uno de los compañeros que van a estar contando su experiencia, y Servipro. A la vez estos proyectos se vinculan con una red que formamos parte, que es la red de encuentro de organizaciones no gubernamentales dentro de Sociedad Civil en Red. Ese es el marco dentro del cual surgió este proyecto. Así que bueno, la idea nosotros le vamos a Graciela, ahora ya la voy a presentar. Ella les va a explicar un poco de qué se trata el proyecto. Nosotros nos pareció importante, frente a tantos diálogos que se vienen dando en distintos lugares, nos pareció importante, sobre todo desde Córdoba, compartir lo que sentimos, lo que nos pasa, para poder pensar para adelante, que este contexto tan difícil pueda ser un motivo de aprendizaje común. Bueno, yo estaría presentando a Graciela Maistegui, que es mi compañera de SEAS, que les va a contar un poco cuál es el proceso de la invitación a la que los convocamos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por acompañarnos. Como no se presentó, yo les voy a contar que Maricel Segovia es la presidenta del SEAS. Y bueno, fuimos pensando en el marco de este proyecto de Sociedad Civil en Red, cómo hacer para encarar el fortalecimiento de nuestras propias organizaciones. Entonces nos planteamos un proceso cortito de unos 5 o 6 meses, a partir del cual poder compartir con otras organizaciones y buscar el fortalecimiento como espacio de la sociedad civil en diálogo con otros actores necesarios para construir este mundo que nosotros queremos, donde los derechos sean respetados y sean accesibles para todos los sectores. En tal sentido, hablamos entonces del diálogo para construir ciudadanía. Antes que nada, muchos de ustedes seguramente recuerdan, si nos han acompañado en el año 2018, hicimos un encuentro regional en el marco de este mismo proyecto de Sociedad Civil en Red, que es un proyecto que está en todo el país, y que tiene por objetivo el fortalecer la sociedad civil en sus diálogos con el Estado y otros actores para poder incidir en las políticas públicas. Entonces, desde ahí, ya en aquel momento, en el 24 de octubre del 2018, tuvimos la posibilidad de encontrarnos y compartir algunas experiencias, algunas de las organizaciones que veo acá presentes también estuvieron, y el proceso sigue, y justamente en este año en que realmente estamos muy atravesados por una situación absolutamente inesperada y sumamente crítica, el hecho de poder estar reunidos y fortalecidos y ampliando nuestras redes es uno de los objetivos más importantes que nosotros tenemos. De ahí entonces que en el marco de ese proyecto decidimos encarar esto que hemos llamado diálogos para construir ciudadanía. Entonces, en primer lugar, la invitación es a que nos acompañen en este proceso de 4 o 5 meses, para después sentar bases para lo que venga, seguir haciéndolo conjuntamente. Nosotros, además de estar en esta red de participación social Córdoba, con estas dos organizaciones amigas que mencionaba Maricel Segovia, formamos parte de la red de entidades no gubernamentales, del encuentro de entidades no gubernamentales, que es una red de unos ya bastante tiempo, alrededor de 40 años, del cual formamos partes algunas de las organizaciones. Por eso es que seguramente alguna organización como la que vemos de acá de Neuquén está presente. Esa red es también la que se encuentra en el marco de estos proyectos que estamos tratando de iniciar en este momento. Nosotros reconocemos entonces, por un lado es la invitación a hacer este proceso de fortalecernos nosotras mismas como organizaciones. Vamos al primer paso, si querés,
Lili. Lo hemos organizado Perdón, perdón que te interrumpa. Vamos a ver si lo puede compartir Flor, así yo sigo admitiendo, porque siguen ingresando personas que se quieren sumar a la reunión. Así Perfecto. que lo va a compartir Flor, así lo pueden ver. Eso. Perfecto, perfecto. Ahí está, gracias. Disculpen. Entonces, el objetivo principal, primero esto es una invitación a que nos acompañen, y hoy iniciamos este proceso del cual los estamos invitando, las estamos invitando. Segundo, entonces, es un proceso que tendrá una duración de aproximadamente 4 o 5 meses, y después podemos ver juntos cómo queremos continuar, y la idea es fortalecernos nosotros como organizaciones de la sociedad civil que tenemos cosas para decir y queremos incidir en las políticas públicas. Partimos de la base de que en la medida en que estamos juntos tenemos una fuerza diferente, con mucho mayor impacto e incidencia, pero muchas veces nos encontramos como bastante separados, bastante marginados, bastante fragmentados, y esta propuesta y este gran desafío es justamente que nos miremos, que nos reconozcamos, que conozcamos quiénes somos, intercambiemos, y eso haga parte de un espacio en donde vayamos fortaleciéndonos como tales, y podamos posicionarnos y tomar, digamos, decisiones o encarar acciones conjuntamente en términos de incidir en las políticas públicas que nos interesan, fundamentalmente ligadas al acceso a los derechos de los sectores con los que en nuestra mayoría participamos, que son los sectores populares o los sectores en situación de pobreza, los más vulnerables. Entonces, lo hemos organizado en 4 pasos, como para hacerlo sencillo. 4 pasos que este estaría siendo el primer paso que queremos dar en esta secuencia de proceso dentro de este proyecto. Y el primer paso es justamente recibirlos, invitarlas a las organizaciones, dar inicio al diálogo de la sociedad civil para construir la ciudadanía, construcción de ciudadanía, y hemos invitado a 3 organizaciones de acá de la zona, de la ciudad, y otras de Pilar, que son Secopal, La Morera y Fundación Suyay, para que nos planteen, nos cuenten su experiencia en este tiempo, en estos meses, frente a la situación de la pandemia, sus reacciones, los obstáculos y las fortalezas con las que se fueron encontrando, a los fines de ser disparadores y después poder intercambiar, conocer, enriquecernos unas con otras. Entonces, este sería como el primer paso que queremos dar, que sería el día de hoy. A partir de este momento daríamos lo que llamamos el segundo paso, que le hemos dado en llamar construir un diagnóstico compartido. Para eso tenemos 2 momentos. Una vez terminado este primer encuentro, donde nos miramos, nos encontramos, nos saludamos, nos conocemos por primera vez, nosotros les vamos a mandar una pequeña encuesta. Sí, ya sé que hay un montón de encuestas, ya sabemos que hay un montón de encuestas dando vuelta, pero queríamos hacerlo simple, y es una encuestita simple, de pocas preguntas, que nos van a servir para lo que nosotros llamamos hacer una primera aproximación a un diagnóstico de los obstáculos, las iniciativas que hemos tenido y las estrategias que fuimos inventando para enfrentar esta situación junto a las comunidades y las organizaciones en los barrios donde nosotros trabajamos. A partir de eso, nosotros los vamos a procesar a todas las respuestas de ese formulario que ustedes nos devuelvan, nos envíen, y los invitaremos a un segundo encuentro que vamos a realizar el 4 de noviembre, porque nos vamos a tomar todo el mes de octubre para poder procesar bien, recibir y procesar las encuestas, los formularios que les vamos a enviar inmediatamente terminada este encuentro, y entonces nos juntaremos ya con un documento sistematizado sobre esos formularios para poder conversarlo, discutirlo, intercambiar, analizarlo el día 4 de noviembre.
Ahí entonces conversaremos, dialogaremos, debatiremos sobre las principales cuestiones que fueron saliendo a partir de esta primera y muy preliminar sistematización a partir de este encuentro. Tenemos la expectativa entonces de hacer lo más profundo posible, lo más rico posible, ese análisis ese día 4 de noviembre, 4 de noviembre, e inmediatamente después, a los 15 días, volver a reunirnos para que a partir de ese análisis hecho entre todas las organizaciones interesadas y participantes, poder tomar posición ante la situación social, política y económica actual, tratando de aprobar, completar, desarrollar ese documento del cual es base ese diagnóstico que vamos a compartir entre todos. Y a partir de ahí, el día 18 de noviembre, volver a reunirnos para ver qué estrategias de acción conjunta podemos imaginar. Eso sería entonces el 18 de noviembre. Como ven ustedes, vamos haciendo un proceso. La idea nuestra es fundamentalmente invitarlos a hacer un proceso de análisis y reflexión conjunta a partir de las acciones y de la propia práctica concreta que hemos ido ensayando, porque todos estamos ensayando en esta circunstancia de pandemia, de aislamiento, de crisis económica, social, política, etcétera, que nos atraviesa muy fuertemente en estos momentos, y yo diría que cada día más, ¿no? Justamente en estos días viviendo situaciones demasiado críticas. Esto haríamos entonces, el tercer paso, nos encontraría reunidos el 18 de noviembre, ¿sí? Y a partir de ahí, ponernos objetivos, hacer algunas acciones y volver a encontrarnos en un cuarto paso que ya estaríamos tocando el fin de año, 2 de diciembre, a los 15 días del encuentro número 3, y a partir de ahí compartir las experiencias de acciones ya realizadas sobre la base de los pasos dados anteriormente. Ahí estaría terminando el año, prácticamente, y nosotros terminando esta etapa del proyecto. Y juntos ese día del 2 de diciembre, nos imaginamos pensar proyecciones hacia el año próximo, y seguramente, y si este proceso ha sido enriquecedor, podremos juntarnos nuevamente con una perspectiva que hoy no nos podemos imaginar demasiado, pero sí nos imaginamos poder estar reunidos y juntos y fortalecidos, tal vez en febrero del año 2021. Y hasta ahí este proceso al cual los estamos invitando. Esperamos que haya una participación importante, que nos enriquezca. Nosotros desde nuestra concepción de trabajo en el CEAS y en las redes de participación social Córdoba y la red de encuentro de la cual participamos activamente, creemos en el fortalecimiento a partir de pensar juntas, hacer juntas las organizaciones y tener y procurar y trabajar por incidencia política e incidir en las políticas públicas en la medida en que cuanto más somos, más fuertes somos y más profundizamos en nuestros haceres. Así que esa es la invitación, este es el pequeño proceso que las estamos invitando a que caminemos juntos de aquí, por lo menos de aquí hasta diciembre. Yo ahora las dejo acá, no sé si después va a haber un momento de preguntas, así que las cosas que ustedes pueden preguntar, haber anotado y demás, las podemos contestar después, pero ahora les queremos dar paso a las organizaciones que nos visitan, y así que creo que pasamos a vos, Lili. Sí, así es. Lili. Bueno, así les es. agradezco, espero cualquier duda la vemos enseguida al finalizar las exposiciones. Gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias. Como decía Graciela, este es el primer paso que se nos ocurrió en este contexto de distanciamiento, donde nos podemos ver a través de la pantalla. El primer paso para iniciar esta conversa que decía Graciela, que esperamos sea un proceso para todos, y por eso se nos ocurrió iniciarlo invitando a 3 organizaciones, instituciones a contar su experiencia, para que a partir de ahí, de escucharlas, podamos analizar, pensar,
la de cada uno, encontrando similitudes, diferencias, matices, y empezar como a construir este diagnóstico compartido que es lo que nos proponemos. Cuando invitamos a las 3 instituciones que hoy nos acompañan, les pedimos que pudieran contar su experiencia en este tiempo de pandemia alrededor de 2 ejes, o teniendo en cuenta 2 ejes. Una, los efectos de este aislamiento, distanciamiento social en los barrios y comunidades, por eso el título, ¿qué dicen nuestros barrios y comunidades en contexto de pandemia? Y que lo pudieran hacer, sobre todo, identificando qué obstáculos habían observado en el acceso a derechos. Y a partir de ahí poder contar las iniciativas que pusieron en juego para poder dar respuestas y sortear esos obstáculos. Todo eso en 15 minutos cada una. Así que vamos a arrancar diciéndoles, agradeciéndoles el esfuerzo que han hecho por sintetizar esas experiencias que sabemos han sido como muy intensas en este tiempo. Ustedes también lo deben saber por la propia experiencia. Por eso la propuesta es, en primer lugar, las vamos a escuchar a las 3 experiencias, por eso les pedimos que todo el resto mantenga silenciados sus micrófonos, que las escuchen atentamente teniendo en cuenta esto, digamos, seguramente en algunas de los relatos se van a sentir más identificados o en otros menos, van a surgir ideas a partir de escuchar lo que otros han hecho en este tiempo, para que luego, una vez que terminen las 3 de compartirnos su experiencia, podamos intercambiar interrogantes, alguna reflexión. Les vamos pidiendo también que lo puedan ir adelantando a medida que se les ocurren en el chat, para poder ordenar un poco esta conversa, porque si estuviéramos personalmente, capaz que nos resultaba más fácil. Acá vamos a probar, estamos todos también innovando en esto, pero lo que queremos es que se vayan produciendo esos diálogos, y tenemos que, bueno, explorarlo a través de la tecnología. Así que les pedimos que también vayan anotando las intervenciones, las preguntas, las reflexiones que se les vayan ocurriendo en el chat, y luego nosotros las vamos a ir compartiendo hacia el final de las exposiciones. Ahí veo que están preguntando que quién soy. ¿Quién está hablando? Mi nombre es Liliana Nicolino, integro el equipo del proyecto Diálogos para Construir Ciudadanía, que Graciela les contó tan maravillosamente. Y me toca ahora presentarles a Secopal. ¿Les parece que arranquemos? Secopal es la primera institución que va a compartir su experiencia. Yo les cuento, por si hay alguien que no conoce esta institución, que inició sus actividades Secopal en 1984, acá en la ciudad de Córdoba, hace ya bastante, cuando el país se encaminaba hacia la recuperación democrática, y lo hizo para trabajar con sectores urbanos marginales. No vamos a resumir acá todos los procesos que ha protagonizado Secopal, porque nos llevaría un tiempo, que queremos en realidad dedicar a escucharla a Claudia, que han sido muy diversos, muy ricos, muy intensos también, pero sí nos pareció interesante puntualizar un par de cosas que desde que arrancaron a trabajar lo hicieron desde la defensa de la tierra y los aspectos jurídicos legales, la capacitación de jóvenes, las cuestiones de género, y también la comunicación desde una perspectiva comunitaria educativa. Todo esto a través, lo de la comunicación a través de Radio Sur, que desde 1988 forma parte de los procesos de democratización de la comunicación y de los movimientos de medios comunitarios tanto en el país como en Latinoamérica. Hoy nos está acompañando Claudia Giner, que es su directora, para compartir la experiencia que han transitado como Secopal, como institución en Villa Espacia concretamente, en este tiempo de distanciamiento social y de pandemia. Así que le vamos a dar la bienvenida a Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Te escuchamos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. No sabía que me tocaba empezar. No estuve astuta en preguntar quién empezó. En la difusión ya adelantábamos que Secopal empezaba. Bueno, está bien. Si querés adelantamos el programa, decimos, continúa La Morera, Fundación La Morera, y al final Fundación Suya. Bueno, ¿cómo les va a todas, a todos y a todes? Bueno, resumió Liliana
quiénes somos. Nuestra institución hace más de 30 años, ya va para 35 años, que trabaja en barrios populares de Córdoba. En este momento estamos trabajando sobre todo en zona sur, en Villa Libertador desde 1988 con la radio, y en Villa Espacia, donde tenemos un espacio comunitario que se llama Luisa Sosa, por una vecina del barrio con la que hemos trabajado durante muchos años, y que nos dio, digamos, nos dio un horizonte de trabajo, creo. Una vecina muy solidaria y que acompañó muchos procesos, mucha gente ahí del barrio. Nosotros en general hemos trabajado, como decía también Liliana, con el tema de trabajo de derechos, desde capacitaciones, asesoramientos. Hemos trabajado también con recreación, con tareas con jóvenes, hemos tenido hasta murgas en esa zona, pero bueno, la pandemia, que todo lo cambia, nos llevó a hacer cosas que nunca habíamos hecho, como por ejemplo entregar comida. En esto, yo digo, empezamos a escuchar, la pandemia ha traído cosas buenas y cosas malas. Yo una de las primeras cosas me acuerdo que puse en el Facebook en un momento, que no vamos a salir mejores de esto. Soy muy pesimista. Y creo que una de las cosas que nosotros nos hizo plantear, bueno, lo primero que tenemos que hacer es acercarnos a la gente en lo que necesita. Lo que necesitaba en ese momento era comida. Entonces, a través de los proyectos que tenemos, hicimos como una readecuación de los proyectos con el que estamos trabajando, que es el que compartimos con SES y con Servipro, y planteamos todo un apoyo alimentario, en la entrega de bolsones alimentarios. Empezamos con 60 familias y la última entrega lo hicimos a 150 familias. La verdad que la realidad del barrio es terrible. La mayoría son trabajadores informales. Nosotros lo que hicimos también en ese momento fue hacer un censo entre comillas, para ver con quiénes eran las personas que estaban llegando a la casita en ese momento. El 90%, el 100%, sí, son trabajadores informales, el 98% exactamente son trabajadores informales, muchos carreros. Hay una población grande que fue trasladada hace muchos años, desde lo que era la costa Canal Don Bosco, donde nosotros veníamos trabajando también, y ellos, la mayoría son carreros, y el resto trabaja de changas, todo cortado, obviamente. La albañilería se cortó, el cartoneo se cortó, las pocas mujeres que trabajaban en casas de familia se cortó. Entonces un sector muy castigado por la falta de trabajo, y con muchas necesidades también, mucha cantidad de niños, familias con muchos chicos. Y entonces otro de los problemas que surgió en ese momento fue el tema de el acceso a lo que la escuela podía hacer en los tiempos de pandemia, que es esto, ¿no? Alguna clase virtual, que fueron las menos, y la otra el envío de tareas. Entonces nosotros en abril empezamos a ir también para abrir un espacio. Nosotros tenemos ahí, junto con un vecino, tenemos Wi-Fi, entonces compartimos con vecinos eso. Entonces, bueno, lo abrimos para que puedan bajar su tarea, y ahí empezamos a hacer un apoyo escolar. Uno va con las mejores intenciones, y después de repente te encontrás, uno se encuentra en el momento de la pandemia, decís, se estalló el territorio. En realidad el territorio viene estallado desde hace años. Porque cuando uno empieza a dar clases, a ver cuál es la tarea que tenés, te encontrás con que yo creo que por lo menos el 45% de los chicos ni lee ni escribe, hay chicos que van al secundario y no leen ni escriben, y han venido pasando por la escuela sin leer ni escribir. Y entonces uno se pregunta, ¿quién hace el seguimiento de esos chicos? ¿O a quién les importa a esos chicos? ¿A quién le importa que ese chico no lea? Que está terminando por ahí, está terminando la primaria y no lee, está terminando el secundario y no lee. Sabiendo que el acceso a eso también son derechos que se le van a recortar una vez que salga de la escuela. Entonces es como una realidad muy tremenda, y que uno trata de paliarlo. Digo, en realidad fuimos haciendo cambios a medida que íbamos trabajando.
porque más allá de que habíamos trabajando con jóvenes, siempre trabajamos desde otro lugar, desde el lugar de la recreación, no tanto desde el lugar de la escuela, de la escolaridad. Entonces ahora el planteo, por ejemplo, que nos hemos hecho es, bueno, ver cuánto ahora estamos haciendo el otro censo, digamos, que es el censo de los pibes y las pibas, y quiénes leen, quiénes no leen, quiénes escriben, quiénes no escriben, y ver cómo a esos les hacemos un plan de alfabetización. Porque además eso también te muestra un hogar donde no leen ni escriben, porque padres que no pueden acompañarlos, entonces bueno, eso también te da otro panorama mayor, que es cómo llegás a esa familia que tampoco lee y escribe, a esa mamá, a ese papá que no lee ni escribe. Los que viven con los padres, hay otros casos de chicos que viven por ahí con tutores, bueno, es como una realidad que día a día aparece, y día a día uno va tratando de buscarle la manera de darle una vuelta para poder garantizarles por lo menos que tengan algún tipo de contención primero, que me parece que eso es lo que estamos haciendo mejor. Yo siento que eso nos sale bien. Habíamos empezado con un día a la semana con el apoyo, ahora estamos haciendo 2 días. Eso implicó también darles la merienda a los chicos. Muchos de los chicos empezaron a ir por la merienda, más que por la escuela. Después, bueno, se engancharon con la escuela porque era como el requisito, digamos, venías a hacer la tarea. Y bueno, me parece que lo que estamos haciendo bien es la contención en este momento, qué sé yo. Los chicos, te das cuenta que aparte los pibes necesitan un lugar donde juntarse. Tenemos el alcohol en gel, tenemos el distanciamiento, tenemos los barbijos, tenemos todo, pero el pibe necesita charlar con su compañero, y es complicado en otros espacios por ahí. Ellos no tienen otros espacios. En algún momento tenían un grupo que se juntaban los pibes ahí, bueno, ese grupo también desapareció por este tema de que no se podían juntar. Entonces me parece que eso también les permite ese espacio donde termino la tarea y me quedo charlando con otro, con otra. A nosotros se nos hace, por ahí tenemos algunas charlas acá internas con el tema de la escuela, ¿no? Hay protocolos para el shopping, para el bar, para la administración pública, y no hay protocolo para la escuela. A nosotros nos parece que ese es un problema, que no se pueda tener en cuenta a estos chicos que tienen más problemas y poder hacer un protocolo para que una vez a la semana, no sé, se pueda concurrir tal vez a la escuela. La escuela era un gran contenedor, nos damos cuenta de eso. La escuela pública, con todas sus falencias, con todas las cosas que le falta, era un gran contenedor, y creemos que eso está faltando. Como aprendizaje, digo, a ver, fortalecido, me parece que lo bueno que traíamos, digo, era el trabajo en equipo. Me parece que el trabajo en equipo, a pesar de que, bueno, nosotros también dejamos de encontrarnos con la pandemia, porque los encuentros con los compañeros de trabajo son virtuales, y qué sé yo, el trabajo en el barrio te permite volver a fortalecer los equipos de trabajo, ¿no? Es el lugar donde hay que estar. Es muy difícil en instituciones como la nuestra tener que irte de esos lugares. Uno puede hacer una cuarentena, un aislamiento estricto por 20 días, pero después de eso, si nuestras instituciones no están en el barrio, pierden su razón, para mí, para nosotros. Entonces, el fortalecimiento, creo que el trabajo que venía, o sea, de Secopal de tantos años, y el conocimiento de los equipos de trabajo, por ahí nos permitió también rápidamente reconvertirnos en algún momento, y poder rearmar o empezar a armar ciertas redes comunitarias que también están bastante estalladas, pero bueno, una de las cosas que estamos haciendo, y con las que nos fue llamar a una reunión a distintas instituciones de la zona, que como fue la escuela primaria, la escuela secundaria, el dispensario provincial, el dispensario municipal, gente de otras organizaciones en esa zona un poquito más allá, en Villa Parque Las Rosas, y en la toma 1 y 2 está trabajando el encuentro de organizaciones. Entonces pudimos juntarnos con ellos poder ver cuáles algunas de las necesidades del lugar,
y con ellos pudimos armar, por ejemplo, una de las cosas que armamos fue una charla sobre infancias trans, en la última, que fue por Zoom, a través de un programa que tiene la provincia. Esa fue la primera tarea que hicimos, digamos, como red en su momento. Y después, bueno, tratar de fortalecer esa red, porque justamente en la zona esta donde estamos nosotros, que es, digamos, atrás del CPC, para la zona, entre el CPC, entre la Ruta 20, digamos, y Circunvalación, pero más pegados a Circunvalación, no hay muchas organizaciones, por ejemplo, que bajen comida al barrio. O sea, tenemos cerca 2 comedores que son hechos por familias, y uno de ellos, por ejemplo, las mujeres nos contaban, la mayoría llevados adelante, no la mayoría, todos los que fueron a la reunión eran llevados adelante por mujeres, y ellas nos contaban que como no recibían comida de otros lugares, con su tarjeta alimentar propia, ellas compraban la mercadería para dar la merienda, no la merienda, daban o almuerzo o cena, y entonces una daba martes y jueves, y la otra daba lunes y miércoles, y los viernes lo daba una y una, por ejemplo. Entonces el barrio trata de recomponerse en estas cosas. La mayoría, lo que nos contaba una de las chicas estas de uno de los comedores, es que como es de este barrio, la mayoría son parientes, porque son los que venían esto de Costa Canal Don Bosco, que muchos son parientes, entonces dice, yo le empecé a dando de comer a mis primos, dice, porque dice, mi tía no podía, dice, entonces le empecé a dar de comer a mis primos, y bueno, dice, después vienen otros chicos, y uno cómo les va a decir que no. Entonces empieza con una red familiar que termina siendo una red barrial, ¿no? Y bueno, uno trata de fortalecer también esos encuentros por ahí, y ver cómo, a ver si nos anotarlas en el RENACOM, que al final, bueno, uno los anota, pero parece ser que ahora esta primera etapa es solamente para inscribirse, después vaya a saber si llegan los alimentos en qué momento, y bueno, nosotros seguimos con estas entregas de bolsones para las familias, digamos, que vamos censando y que van pidiendo ahí en la zona. Entonces, como fortaleza de ahí, de la zona, me parece que esta reorganización de la red, que es reincipiente, pero bueno, pero que se está dando, me parece que esa es una fortaleza. Después, como institución, digo, uno encuentra derechos vulnerados, hay a patadas, y además de eso, gente que no accede a cosas básicas. Hay un caso así que me pareció tremendo, que era un pibe que fue un día al apoyo escolar que no podía hacer la tarea por el dolor de muela que tenía, y en el dispensario no lo atendían porque él no era de Villa Parque Las Rosas, sino de la Toma de al lado. Entonces, como no era del barrio, no lo atendían. Lo que hicimos con las compañeras de ahí, en ese momento dijimos, bueno, llama a alguien, o sea, no puede ser que nos atiendan, bueno, entonces llamar a la trabajadora social, una trabajadora social que se comunica con otra, conseguimos un turno para el día siguiente a las 8 de la mañana. Y no puede ser que eso pase, no puede ser que el Estado haga esto. O sea, esas cosas me generan una indignación tremenda, porque digo, no puede ser que un pibe que tiene dolor de muela no pueda acceder al dispensario que está al lado porque no pertenece al barrio. Esas cosas de la burocracia ridícula realmente son cosas que a mí me estallan la cabeza. Me parece que ahí esa es una cosa que podemos hacer, es una cosa que tenemos que reclamar más que hacer, porque digo, bueno, más que hacer un petitorio, qué sé yo, pero digo, reclamar esas cosas, que no puede ser que la gente no tenga que pertenecer a un barrio para que sea atendido por gente, por el dispensario que está al lado, en el barrio de al lado. Que digo, el barrio de al lado es una cuadra al lado, no es 20 cuadras. Entonces, bueno, esas cosas parecen. Cerrando para Sí, poder respetar el tiempo. Sí, ya termino. Bueno, eso me parece que esas serían como las cosas que les puedo contar, digamos, de la zona. Y lo que les quería recomendar, por si no lo has leído, hace 10 días atrás salió en página 12 en una nota de Naomi Klein, que se llama, ya les digo, Lecciones de la pandemia y la urgencia de un plan de recuperación, que se los recomiendo si no lo leyeron, es la postura que tuvo ella en la cumbre mundial de la Internacional Progresista, que me parece que ahí tiene cosas como interesantes, ¿no? Que habla de la normalidad que nos generó el virus, y la importancia de generar
no dice exactamente consensos, pero tiene que ver con eso, que tiene que ver con cómo tratamos el ambiente, cómo tratamos a las personas, cómo nos tratamos entre nosotros. Me parece que dice varias cosas que son interesantes. La nueva normalidad del virus no es la misma para nosotros que para los barrios pobres. Eso es claro. Nosotros podemos aislarnos más que ellos, porque tenemos otras cosas aseguradas. Entonces me parece que eso es una cosa que vamos a tener que revisar nuestras instituciones, de cómo poder trabajar con ellos en este no aislamiento que están pudiendo tener. Bueno, nada más. Gracias, Clau. Ahí preguntan la fecha de publicación de lo de Naomi en página 12. El 19 de septiembre pasado. Ahí. Así, esa es una pregunta que la respondemos mejor ahora para que no se nos pase. Sí, está bien. Bueno, muchas gracias, Claudia. Muchas cosas Bueno, nos ha dejado. Yo les insisto, anótenlo, pueden ir compartiendo por ahí algunas cosas que les generen cierto sentido en el chat, así después las retomamos al final. Vamos a escuchar ahora a Fundación La Morera, que es una organización, también las presento por las dudas, no todos les conozcan. Es una organización independiente, sin fines de lucro, que trabaja en la participación cultural, la promoción de derechos, la inclusión social. Ellos comenzaron a constituirse allá por el 2006 en un primer taller de realización audiovisual que para jóvenes, el taller era para jóvenes, adultos y adultas en situación de discapacidad. A partir de ahí hicieron una película, produjeron una película, la película Japón, tal vez alguno de ustedes la haya visto, y después de allí continuaron trabajando y generando diferentes procesos educativos, culturales, terapéuticos, que posibilitan experiencias de aprendizaje, convivencia democrática, generación de bienestar. Ellos dicen, ellas dicen que les mueve el deseo y la voluntad de contribuir a una sociedad humana justa, equitativa, solidaria, responsable, y que todas las personas, sostienen y parten desde ahí, todas las personas somos auténticas, desarrollamos nuestras potencialidades en el encuentro humano, y por eso promueven el encuentro humano. Desde ese hermoso colectivo que supieron y que saben construir cotidianamente, hoy nos acompañan dos de sus integrantes, Natalia Maruco, Angie Giorgio, que ellas van a compartir con todos nosotros la experiencia que han tenido en este periodo, en este contexto de pandemia, en Villa El Tropezón y Villa El Sauce, acá de Ciudad de Córdoba. La saludamos a Nati y a Angie. A ver si están por ahí. Ahí estamos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Recién ahí activamos el micrófono. Muy bien, ahí están Nati y Angie, las escuchamos. Bienvenidas. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias también por proponer esto, un proceso para pensarnos, para mirarnos. La verdad es que en lo que ha sido este año, que cuesta creer que haya sido, fue esto el año, creo que darnos tiempo para reflexionar ha sido también todo un desafío ante tanta cosa urgente que resolver. Para compartir y completar un poquito la presentación, les queríamos contar que estos talleres que empezamos haciendo con personas en situación de discapacidad, también empezamos a realizarlos en distintos establecimientos educativos con jóvenes de distintos barrios de la ciudad de Córdoba. Y hace 5 años generamos un trabajo territorial en los barrios de algunos de estos jóvenes con los que venían participando de proyectos de la Fundación. Específicamente en Villa del Sauce y Villa del Tropezón, que son dos villas que están pegaditas en la ciudad de Córdoba, al oeste de la ciudad. Bueno, para compartir ahí, la compañía de Secopal que compartía recién, decíamos, bueno, han sido las reacciones
tendientes a lo mismo, creo, algo que evidenció la pandemia, creo fue un estado dramático de situación que las poblaciones de Córdoba, los barrios populares de Córdoba vienen sufriendo. A nosotros el aislamiento nos implicó un parate en el que tuvimos un tiempito para decidir qué hacer, y ahí apareció que lo primero y más básico que había que cubrir era la comida, por lo menos para las familias que venían incluyéndose y participando de la fundación en un proyecto sociolaboral. Veníamos con una dinámica de venta de plantas, de circulación por la ciudad que se detenía inmediatamente, y empezamos una campaña de donaciones para cubrir alimentos para esas familias, y eso rápidamente se convirtió en una demanda muy grande, en la que empezamos a sostener una campaña de donaciones, en la que movíamos en las redes, en nuestras redes. Nosotros tenemos una red de socios que nos acompaña hace mucho tiempo, y en Instagram, sobre todo, empezamos a proponer y a pedir donaciones, y en función de eso pudimos armar un esquema de ayuda con módulos alimentarios en la medida en que podíamos, de higiene también, para primero 12 familias, que eran nuestro primer alcance, después 30 y después a 85 familias, que pudimos sostener durante varios meses. Pudimos pasar el invierno y sostuvimos la campaña durante 4 meses. Sí, a ese módulo de alimento, cuando podíamos, le agregamos algunos elementos de higiene también. En eso también tuvimos colaboración de la Universidad Provincial, y también lanzamos en ese momento, cuando se vino el invierno, una campaña también para abrigo, porque también nos parecía que ante esta situación de pandemia, el frío, la lluvia, era indispensable también poder brindar algunos elementos para abrigo, frazadas, buzos para los niños. No enfermarse tanto. Y sostuvimos, a la vez que entregábamos los alimentos, un ropero donde la gente podía ir y llevarse la ropa que necesitara. Esto nos apareció como acontecimiento, fue producto de la demanda de las familias que veníamos acompañando. Nosotros previamente sosteníamos un espacio de acompañamiento educativo y de escuela cultural para casi 100 niños, con los cuales no podíamos tener contacto. Entonces ahí empezamos a diseñar algunas estrategias para poder hacer algunos refuerzos de útiles, y empezamos también a articular con distintas escuelas, son 5 escuelas a las que van los niños de las villas, a articular el tema de la tarea. Y no solo de la tarea, sino también, no solo que la tarea le llegue al niño, sino también que a las maestras les puedan llegar algunas situaciones que en la escuela pueden acompañar de otros modos, o quizás no ven. Como también pudimos hacer de intermediarios frente a algunas demandas de la escuela, sobre que hay niños que no podían priorizar eso porque estaban en condiciones de hacinamiento, en condiciones de violencia, y que muchas veces la escuela es un gran receptor, pero a veces no, y ahí pudimos hacer algunos nexos también, en los vínculos de los profes con los niños y niñas. Sí, también en esto que habla Nati de nexo, lo que también nos apareció como una urgencia muy grande en territorio fue la demanda de asesoramiento para el acceso a ciertos programas. Con la pandemia también el gobierno tomó iniciativa en cuanto al IFE, pero eso también requería ciertos trámites, cierto acceso a internet,
Y eso también fue una demanda y una constante que sostuvimos para que mucha gente pueda realizar ese trámite y acceder. Digo que también no era solo una vez, sino varias veces. Sí, también eso implica a veces no tener el documento, o sea, como un montón de otros derechos vulnerados que también aparecían ahí, y también era en el medio de una pandemia ver cómo digitalmente todo se podía o no ir. Digo, en el medio también hubo nacimientos en la villa de niños que hubo ahí que tramitar o esperar según el momento. También tuvimos que acompañar, digo, como en esto de cómo una política como el IFE evidenciaba que un montón de cosas que eran necesarias para poder acceder a esa política que venía a ayudar o a suplantar, ayudar. Entonces, DNI, acceso digital, sí, soportes digitales, acceso a internet, y además algunos cruzamientos de datos que en el Estado venían más o menos así y ahora se cruzaban, como por ejemplo gente que no tenía la baja de ANSES, digo, todas esas cosas muy pequeñas que a una familia le terminaba por completo su economía para el próximo mes. Entonces, ahí, bueno, fuimos casi entre ciber y oficina de ANSES, hicimos lo que podíamos con computadoras y con acceso a internet. Y además muchas veces eso, el recurso es uno también, que sabe lo que es un email, que sabe lo que es una, o sea, digo que tiene como otros recursos para poder acompañar eso. Y en algunos casos también, como contaba la compañera que habló anteriormente, eso, padres que no sabían leer, básicamente, entonces digo, el inicio de eso era ser la guía, casi con una confianza también en eso. Creo que el tener trabajo en territorio y conocer a los niños, y a partir, creo, de esta pandemia mucho más el vínculo con los padres, hay un vínculo de confianza también, digo, porque también esta vulneración de ese derecho de no tener acceso a saber leer y escribir, digo, poder plantearlo ahí también genera una situación de mucha vulnerabilidad y exposición, digo, y también poder acceder a eso, digo, claro, crea un vínculo de confianza con muchos actores de la comunidad que permiten ese acercamiento hoy en día. Y yo creo que también como para pensar ahí las fortalezas, ahí recién hablábamos de que la fortaleza en este caso fue, digo, el trabajo territorial, mucho, los vínculos de confianza que pudimos construir también, y las redes, tanto dentro como fuera del barrio. Y en eso a mí me parece como interesante para pensar el rol de las organizaciones. Digo, adentro del barrio hay muchas redes de lazos familiares, solidarios, comunitarios, que sostienen y que palian una situación que es dramática más allá de la pandemia. Ahora, ¿qué podemos nosotros aportar ahí? Nosotros aportamos como técnicos, aportamos con presencia, aportamos con recursos, y esos recursos también tienen que ver con las redes que podemos tener por fuera de la comunidad. Tuvimos una campaña durante mucho tiempo con gente aportando ahí también, y eso también en algún momento recibió donaciones del Estado, en algún momento tuvimos el apoyo de la UPC, de empresas privadas, digo, y eso es un recurso, se convierte en un recurso para el barrio. Dentro del trabajo que sostenemos hace mucho, está la red Remando Entre Barrios, que conformamos con instituciones y organizaciones de la zona, y la verdad es que como el funcionamiento de la red fue muy intuitivo al principio, la verdad es que pudimos pasarnos, o sea, con la información de a quienes estábamos asistiendo para poder cubrir la mayor cantidad de gente, pudimos compartir rápidamente algunos recursos, y hoy ya formalmente sí pudimos generar una iniciativa de relevamiento de comedores, no solo de Villa Tropezón y Villa El Sauce, sino también de La Toma, que
en esta situación de pandemia también se han incluido vecinos y vecinas de La Toma que necesitaban asistencia. Y en eso, una acotación también nos ha pasado en esto de la demanda que fue mucho mayor. Uno de los criterios que adoptamos en esto de la entrega de alimentos, que no era como vos, pero sí una ayuda, fue, había mucha población migrante que ante esa situación no tenía acceso al IFE. Entonces, digo, sabíamos que una asignación y un IFE no garantizaba un bienestar, pero había gente que por tener una situación de migración no accedía a esos. Entonces también eso fue una prioridad en su momento, digo, hay gente que también ha quedado con una vulneración mucho mayor en esta situación de pandemia. No sé si estamos en hora. 2 minutos, 3 minutos, si quieres cerrar. Una cosita, a partir de la campaña y del proyecto también de las familias estas, se empezó a incentivar huertas familiares, y también se sostuvo la entrega de kits de huertas para las familias, y hoy hay referentes, estas familias que participan de la organización, que son los referentes para acompañar ese proceso de huerta, en Villa El Sauce, Villa El Tropezón y La Toma. Que fue un modo de reinventar, digo, no solo de generar un recurso en el barrio y para las familias, de cultivar el alimento, sino también un modo de reinventar lo que venía haciendo el proyecto sociolaboral, en el que se vendían plantines en la ciudad, y hoy, bueno, se podían repartir esos plantines en el barrio. También, digo, pensando en estos distintos tipos de aislamiento, y el aislamiento en el barrio es comunitario. Y lo último, estamos ahora realizando, que fue volver la mirada a los niños, que era con la población que estábamos trabajando, Más ampliamente. Un concurso de dibujo en familia. Como no estamos habilitados para poder recibir a los niños, sí brindar un kit artístico que lo entregamos para que lo lleven a la casa y puedan tener un espacio para hacerlo con las familias. Esa es la última iniciativa también para... sabemos que hay necesidades que son urgentes, pero también apelamos a buscar recursos que busquen el disfrute y el encuentro también. Por eso pensamos en esto de un espacio artístico interno en la familia, como en un espacio de arte. Sí, que también digo eso, que tenga que ver con el disfrute, que tuvo muy buena recepción eso. Nosotros decíamos, hoy vamos a ir con más material, con más cosas para hacer, qué sé yo, y tuvo muy buena recepción. Y también pensando en qué herramientas vamos a poder construir con los niños y niñas para poder construir narrativas en esto, pensando también en la construcción de ciudadanía. ¿Qué narrativa vamos a construir con los niños y niñas sobre esta situación, sobre la pandemia, sobre el aislamiento? Así que bueno, el concurso se llama Momentos de Cuarentena, y en algún momento en las redes van a ver ahí las obras y todo lo que se está moviendo, que ha sido muy, muy lindo también. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Querías decir algo más, Nati? No, ¿Ya está? Bueno, muchas gracias. ¿Vieron cómo van apareciendo algunas recurrencias, algunas cuestiones similares que van observando en el territorio? Y también como mucha creatividad y reflexión puesta en cómo vamos generando iniciativas para abordar este tiempo. Vamos a darle la palabra ahora a Fundación Suyay. Fundación Suyay por la promoción y el fortalecimiento de los derechos humanos. Es una organización sin fines de lucro de la localidad de Pilar. Comenzaron sus actividades en el año 2005, a partir de la energía y de las ideas de un grupo de personas, mujeres ellas, vamos a decirlo, que crecen y sueñan con un mundo mejor. Ellas me contaron que eligieron muy reflexivamente su nombre. Suyay significa esperanza en lengua quechua, y que compartieron, antes de arrancar y decidir caminar juntas, compartieron una visión asociada
a valores que promueven la paz, la solidaridad, la integración, el desarrollo sustentable, el trabajo digno, un ambiente sano. Se pusieron bien de acuerdo en estas cuestiones básicas para trabajar juntas, y iniciaron ese andar que ya lleva 15 años de trabajo comunitario, con acciones colectivas, en principio en dos ejes, ¿no? La prevención de violencia hacia las mujeres y la promoción del ambiente, ¿no? A partir de ahí, con eso arrancaron, no han parado de crecer y de aprender, según dicen, así que es un placer tenerlas también en esta tarde. Hoy están las 5 integrantes, pero vamos a escuchar la voz están las 5 integrantes de la comisión directiva, no sé, ahí se ven 2. La vamos a escuchar a la fundación en la voz de su presidenta, que es Roxana Piñeiro, pero ahí están todas las chicas en Pilar, se han juntado, ven con sus tapabocas, para compartirnos su experiencia. Roxana y chicas, todas, bienvenidas. Muchas gracias, Lili. Sí, sí. Bueno, la verdad que yo le contaba a la profe que cuando comenté que nos habían invitado, me dijeron, ¿quién va a estar? Y cuando yo doy los nombres, me dicen, con el Copal vas a estar, con la Morera, con Maricel Segovia. Bueno, entonces nosotros empezamos a achicarnos así, porque desde el interior todo es más difícil, era una de las primeras cosas que yo le contaba a la profe. Bueno, nosotros estamos en Pilar, como bien nos presentó, y agradecemos la presentación. Estamos hace 15 años trabajando de manera colectiva. Desde el 2012 nos constituimos formalmente, somos una de las pocas organizaciones que tienen, tiene la entidad al día, digamos, con sus temas estatutarios, reglamentarios, lo cual lo consideramos una fortaleza, y más aún en este momento, en este contexto de pandemia. Bueno, notamos que valía la pena por ahí esa formalidad a la hora de presentarnos ante el Estado, las empresas, la sociedad civil. Si bien nosotros ya tenemos un desarrollo, y como decía Lili, trabajamos en ejes como es el género, el ambiente, agregamos hace poco lo que es la formación laboral, y también dentro del género la iniciativa del proyecto de Sala Cuna, para que las mamás tuvieran la posibilidad de tener ahí a los nenes, ¿no?, para ir a trabajar o estudiar. Bueno, esto, digamos, nos vino como a desarmar, a desajustar todo lo que teníamos programado. Teníamos cursos de formación en marcha, ya por empezar, bueno, teníamos todo un proyecto que de repente, en una semana, tuvimos que hacer un diagnóstico rápido y certero, y coincidimos en que la pandemia no era para un mes, como decían, o unos días, o una semana, sino que iba a ser un proceso de larga duración, y que iba a afectar principalmente, nosotros diagnosticábamos a 3 sectores: los vulnerables, los más desprotegidos, los que siempre hemos mirado, digamos, pero también iba a afectar a los sectores de la economía informal, que no podían salir a trabajar así tuvieran un oficio, una changa. Y finalmente también advertimos que había otro sector en nuestro pueblo que no estaba pudiendo llegar y obtener dinero, que era el sector de los monotributistas, que si bien estaban en una economía formal y tenían algún desempeño, algún oficio, bueno, no tenían acceso a dinero, iban acumulando deudas y jamás irían a pedir un bolsón al municipio, por ejemplo, que es donde está un área, digamos, social ya interviniendo. Creo que el día ya 22 de abril, 23, perdón, de marzo, el 23, el 27, esa semana, ya hicimos la primera recorrida por los barrios y las primeras asistencias. Cuando hicimos esa recorrida nos encontramos con, bueno, con esto que relataban las compañeras anteriores, ¿no? Y recién Roxana Balbo, que se encuentra acá, ella tiene título de trabajadora social, dice, y pensar, cuando escuchábamos a las compañeras que hablaron, dice, y pensar que cuando vemos a Pilar decimos, no, ¿qué? En la Pampa Gringa, ¿qué va a haber? ¿Problemas de pobreza? ¿O qué? Eso pasa en Córdoba, en Villas, ¿no? Cercanas a la circunvalación, pero no en Pilar, ¿no? Que está asociado a, bueno, a otro tipo de economías y de casas gigantes, y de campos, y de dinero, y de camionetas, ¿no?
y de soja, dicen acá. Y bueno, y principalmente, bueno, Pilar tiene esto de esta dualidad, de esta ciudad dual, ¿no? Con estos bolsones de pobreza impresionantes, cada vez con menos acceso a derechos, y cuando hablamos de acceso a derechos hablamos de un montón, ¿no? Estamos hablando de casas que no tienen puerta, ¿sí? Techos que son absolutamente de chapa y casas de silo bolsa, que es, digamos, la nueva forma habitacional que hay en cantidad acá en Pilar. Entonces, con pisos de tierra. Entonces, bueno, en ese contexto, nosotros decidimos rápidamente, como digo, buscar estrategias para garantizar el derecho que más se necesitaba en ese momento, que era el alimento. Para eso, trabajamos en varios sentidos. Yo lo separé como para comentarlo en 3 acciones. Una con el sector privado, haciendo notas a las empresas, recibimos ayudas de empresas grandes, gracias a esto de tener al día nuestros papeles, poder presentar una vigencia de personería, bueno, eso fue bastante importante en empresas grandes. Otro, por ejemplo, fue también apoyo de UPC, de la cual la mayoría de las integrantes somos docentes, y somos también, tenemos nuestra actividad gremial. Entonces, bueno, también recibimos el apoyo de UPC con alimentos. Y un caso que la profe le llamó mucho la atención, que yo lo quería comentar, era el de los trabajadores de una fábrica, de La Nueva, una empresa de lácteos que está sentada acá en Pilar, que ellos al ver esto, gracias también al apoyo de las redes sociales que íbamos difundiendo, los trabajadores al ver estas acciones quisieron apoyarnos, y fue iniciativa de ellos, se juntaron en sus horarios, digamos, de recreación, o sea, de descanso que tienen, y ahí idearon aportar dinero de su sueldo, hablaron con los dueños, y aportaron una parte voluntaria para la compra de alimentos. Después los dueños se sumaron a esa iniciativa de los trabajadores, hicieron otro aporte, y entre todos lograron comprar un lote de mercadería importante y entregarnos 100 módulos de alimentos. En total, digamos, si vemos lo que se entregó en cifras, bueno, fueron miles de kilos de alimentos hasta el momento. Nosotros, al revés de las chicas de Secopal, iniciamos con cerca de 200 familias, y hoy estamos asistiendo semanalmente con alimentos perecederos y no perecederos a 40 familias. Ese es con las que nos hemos quedado a trabajar. Bueno, y en ese contexto, porque hay tanto para contar y todo rápido, en ese contexto también nos dimos cuenta, caminando el territorio, de que había muchas organizaciones que estaban trabajando, ya sea con holladas populares, fue inédito Pilar, o sea, debe haber habido 10 o 15 holladas populares, nunca visto, o sea, algo así que te ponía la piel de gallina, ¿no? Y bueno, empezamos a ver que entre las organizaciones no se conocían, porque había barrios que tenían 3 organizaciones trabajando, estamos hablando de barrios de 20 manzanas, y no se conocían ni habían intercambiado nunca entre ellas. Entonces se nos ocurrió realizar un relevamiento, un mapeo de estos actores que intervenían exclusivamente con alimentos en pandemia. Ese fue, digamos, el recorte. Y bueno, como es un pueblo, tenemos ese contacto de conocimiento, entonces nos fuimos haciendo uno por uno el llamado, armando una grilla, una planilla, la cual se la socializamos a todos los que participaron, que en total eran 16 organizaciones, para que se pudieran solamente conectar entre ellos. A eso le pusimos un título de Red de Organizaciones Sociales y Comunitarias de Pilar, y lo tomó un concejal del pueblo que lo presentó al Consejo Deliberante. Se sintieron, digamos, interesados por esta red, y la convirtieron en ordenanza municipal. O sea que hoy por ordenanza Pilar tiene una red de organizaciones sociales y comunitarias, que si bien no se ha logrado aún que nos reunamos todas convocadas por el municipio, sí lo hicimos nosotros de manera autoconvocada. Organizamos una friteada con mate en nuestra sede, cada uno llevó su mate, y bueno, y a distancia hicimos una primera reunión que fue muy, muy enriquecedora, porque entre ellos no se conocían, se intercambiaron teléfonos. Diariamente, hoy sin ir más lejos, vino uno de los miembros de esta organización, de esta red, y bueno, había un problema de
un chico que necesitaba una prótesis de discapacidad, y bueno, estuvimos ahí intercambiando, entonces funciona todos los días de una manera y de otra. Bueno, después con esto, digamos, el Estado también nos reconoció en el mes de abril como a Fundación Suyay como una institución de interés municipal, o sea que también la pandemia y todo el trabajo que se realizó nos ayudó a visibilizar un poco más lo que hacíamos desde hace tantos años. Por otra parte, bueno, con esto, digamos, de las empresas y el Estado, con la sociedad civil lo que hicimos, digamos, fue tratar de captar a voluntarios, porque teníamos muchísimo alimento y había que entregarlo, y no queríamos largas colas de gente porque no es nuestro estilo, sino justamente en un estado de pandemia y de aislamiento era el lema quedarse en casa. Así que nosotros queríamos que el alimento llegue a la casa. Bueno, para eso necesitábamos gente, necesitábamos autos, necesitábamos mapas, hicimos mapas, marcábamos, nos dividimos los barrios, y bueno, se sumaron, yo tengo acá anotado porque me anoté el machete, se sumaron 70 aproximadamente voluntarios, entre los cuales, bueno, algunos venían y ya por WhatsApp íbamos pasando la localización, pasaban, buscaban la bolsa, la llevaban, y hacían firmar las planillas que nos quedaban a nosotros de control nuestro, digamos. Principalmente la planilla era para saber si había más alimento, volver a contactar a esa persona. Después también se sumaron profesionales voluntarios que también nos fortalecieron, como por ejemplo comunicadores de radio, de diseño gráfico, que nos ayudaron a fortalecernos por ahí en nuestras presentaciones. Se sumaron voluntarios comerciantes que nos hacen descuentos o nos ayudan para traer la fruta del mercado de Córdoba fresca y a un precio de costo, por ejemplo. Después, bueno, hubo un proyecto que yo les comenté a la profe, empezó el frío, porque la pandemia arrancamos de OJ y después empezó un frío terrible y fue durísimo. Entonces, bueno, este era el 10º año que organizábamos la feria de ropa, de abrigo, se llama Abrigando Corazones, y decidimos hacerla a través del cuadradito de lana, del tejido de lana. Y bueno, fue maravilloso porque se sumaron hasta de otras localidades a tejer. Entonces se organizaron, por ejemplo, desde Laguna Larga se organizó el tejido virtual solidario, que mientras tejíamos, digamos, cuadraditos, había presentación de artistas locales, visita con el museo del pueblo, y bueno, en total se lograron armar más de 1500 cuadraditos, y hubo más de 100 tejedores y tejedoras. Así que eso fue una experiencia re linda. Todo esto lo pueden ver, si quieren, los invito a la página nuestra, Fundación Suyay, en Facebook o en Instagram. Bueno, acá me hice un machete porque me dijo la Ro, acordate de los kits de semillas. Bueno, sí, creo que la primera o la segunda semana, estábamos con el calendario de siembra de otoño, repartimos 70 kits de huerta, ahí vinculamos con el Pro Huerta, con el INTA, y bueno, llegaron con todo un... a ver, ingeniera, acá está la ingeniera agrónoma, ¿cómo se llama? El calendario de siembra, bueno. Entonces tratamos de buscarle la vuelta, ¿no? Como pudimos, fue muy dinámico, fue algo, o sea, yo creo que cuando hablábamos con Liliana decíamos, tuvimos una previa, y dice, también tiene que ver, decía ella, esto de estar consolidadas, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, y también valoro mucho la formación que recibimos el año pasado en la diplomatura que nos dio la Universidad Provincial, que nos ayudó muchísimo para ver con claridad estas cosas que tal vez las hacíamos en el ejercicio diario de nuestra práctica, pero no las reflexionábamos. Entonces, la pandemia nos ayudó, me parece, en 3 puntos, ¿no? Nos dio tiempo para pensar, tiempo para vincular y tiempo para actuar. Bueno, así que eso nomás. No sé si fui clara. Bueno, muchas gracias, Roxana, claro que sí. Muchas gracias. Estaban todos escuchando atentamente. No sé, Gra, si querés que podamos pasar en limpio algunas
de las recurrencias que vemos en estas 3 experiencias que tan generosamente nos han compartido, como para que sea el puntapié para iniciar el diálogo, y les invito a que vayan compartiendo en el chat, o que luego vayan pidiendo la palabra, así destinamos unos minutitos para el intercambio, más allá de que después lo vayamos a continuar en el siguiente encuentro, y luego de que todos puedan volcar en ese formulario las experiencias, las iniciativas y los obstáculos como nos compartieron las compañeras. Sí, ustedes vieron que hay una serie de puntos del diagnóstico que son similares, que son compartidos. Esto de la situación dramática en el territorio está estallado, o esto nunca se había visto en una localidad del interior que se presupone rica, por su producción económica, su composición económica, y cómo la pandemia permite o pone en evidencia algunas necesidades básicas que se van presentando como prioridad. La subsistencia a través de la necesidad de acceder al alimento y la educación, me parece que fueron los 2 ejes que plantearon las 3, y cómo que las organizaciones se pongan a pensar, repensar y reconvertir para dar respuesta a eso, fue permitiendo nuevos descubrimientos respecto a esa realidad, que no es que es nueva, sino que viene de hace tiempo, pero que tal vez ahora podemos ver con otros ojos o desde otros lugares. Algo interesante que me parece escucharles a las 3 experiencias tiene que ver con esto, con lo que cerró Roxana, que también lo dijo Nati, Angie, lo dijo Claudia. Arrancamos, nos paramos y tuvimos que hacer un relevamiento, tuvimos que salir a ver, ese parar un poco y luego, bueno, ver qué está pasando, nos ayuda a ordenar mejor las cosas, y a partir de ahí surgen estos descubrimientos interesantes. Otra cosa que veo en las 3 es la fortaleza que rescatan, ¿no? Esto del trabajo en equipo previo y consolidado en el territorio, este conocimiento del territorio que también permite, o les ha permitido a las 3, construir vínculos de confianza con los ciudadanos, con la población con la que trabajan. Ha sido, digamos, una fortaleza que permitió que las organizaciones empiecen a transitar y a hacerse cargo de nuevas mediaciones, ¿no?, que tuvieron que poner en juego. Esto de ocuparse de la alimentación, de conseguir, de distribuir, del apoyo escolar, de una serie, de ser ciber y oficina de ANSES, son como nuevas tareas, nuevas acciones que se pusieron en juego a partir de que existía esa fortaleza, ¿no?, y esos capitales previos que fueron construyendo en estos años. Yo descubro como mucha propuesta también, iniciativas para adelante, para continuar este diálogo. Hay quienes están marcando en el chat lo interesante que apareció también en las experiencias, esto de la autogestión en los territorios. Lo mencionaban las chicas con el tema de los lazos familiares que se van constituyendo en las redes más cercanas, en los barrios, que permitió que fueran surgiendo las ollas populares en Pilar, y también las señoras que le dieron de comer primero a su familia y luego a los vecinos del barrio. Digamos que hay en el territorio también, además de todos estos obstáculos para el acceso a derechos, hay como una potencia en la generación de lazos solidarios con el que tengo más cerca, que también es interesante de ver y que se puso en evidencia en este tiempo. No sé si vamos compartiendo, si alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún intercambio, las mismas experiencias luego de haberse escuchado. A ver aquí. Mientras van animándose, Dale, vamos rompiendo el hielo. Claro, mientras Gracias. Nos vamos animando. No, me parece bien interesante y bien, a mí me ha llamado la atención, cosas que uno sabe en realidad, pero bueno, esto es tan fuerte que
el ver situaciones de extrema pobreza, ¿no? Es decir, que por ahí, creo que lo dijiste Liliana y lo dijeron ustedes, sobre todo el impacto de algunas situaciones extremadamente vulnerables, de cero derecho, ¿no? Me parece que eso es impactante por un lado, y que esta situación, que existían de antes, evidente, pero que esta situación de la pandemia la pone como muy en evidencia. Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece sumamente interesante, las tres experiencias plantean y valoran la cuestión de las redes. Creo que es una punta súper interesante, y bueno, y por ahí, no sé si alguna de ellas, más allá de que pueda haber otras preguntas o comentarios, que si pudiera explayar un poquito la cuestión de las redes, porque las tres la mencionaron, con tanto adentro de la comunidad como por afuera de las comunidades, ¿no? Y eso me hace pensar en este proceso que quisiéramos realmente llevar adelante, como que son puntas que tenemos que seguir profundizando, ¿no? Eso me parecía como interesante, muy interesante todo lo que, la reacción rápida también, ¿no? Que reacción rápida de las organizaciones, eso muestra algo sumamente valioso, ¿no? Bueno, hasta ahí. ¿Algún comentario? Esto de la reacción rápida es bien interesante, porque es una reacción de un equipo, ¿no? O sea, digo que tiene que ver con, bueno, con lo que las tres pudieron expresar, ¿no? Esto de venir y de plantearse una construcción sostenida en el tiempo, y de plantearse explícitamente la construcción de vínculos con el territorio, ¿no? Y de sostenerlos, y de poder estar todo el tiempo atento a los aportes necesarios, y en todo caso una co-construcción, ¿no? de las respuestas y las iniciativas. Y lo de las redes como recurso aparece claramente. ¿Sí, Claudia? No, a ver. Ahí está, ya Ahí me está. sé. Ah, No, sí. digo, lo que dice Graciela de las redes, digo, yo me quedo pensando que el sostener las redes es un trabajo, es un laburazo. Sí. Entonces digo, por ahí eso es una cosa que conspira en contra del sostenimiento. Digo, me parece que en estos momentos de emergencia, de problemas así tan fuertes, digo, como es la falta de comida o demás, como que surgen como muy naturalmente. Uno trata de juntarse con el otro y ver cómo, pero después en momentos menos dramáticos, el sostener las redes es un trabajo duro, digo, porque hay que poner gente, hay que poner cabeza, por ahí cuando son estos momentos como más de emergencia, de problemas tan graves, digamos, es más fácil que surjan, ¿no? El tema después digo, y más pensando en esto que ustedes están planteando, en estos diálogos y demás, es ver cómo uno puede sostener eso sin desangrar la institución. ¿Cómo se puede sostener entre todos, ¿no? Porque ese es el problema, me parece. Y los vínculos también que uno tiene con el Estado. Digo, yo cuando voy, después que escuchaba a las chicas, digo, no, yo no mencioné, por ejemplo, nosotros también tuvimos el problema que encontramos que los pibes iban descalzos por ahí a estudiar, entonces hicimos una campaña de pequeñas donaciones, y por primera vez en la historia de Secopal, creo, y bueno, y con estas donaciones pudimos comprarle zapatillas a los pibes, pero son cosas que te surgen en el momento de estos de emergencia. Después tampoco mencioné, digo, que nosotros ahí tenemos funcionando un programa, que es un programa Casas Abiertas, que es en conjunto con el gobierno de la provincia, pero digo, indudablemente no podríamos tener este programa si no tuviéramos el trabajo previo hecho, digo, porque la única forma de que vos puedas tener con la contención familiar y demás, es que los pibes vayan al apoyo escolar y que los conozcas, digo, si no, la confianza esta que se da muchas veces se da a través del trabajo que uno hace con los pibes, con los chicos y las chicas, digo, en el apoyo escolar también, más allá de la alimentación, obviamente, ni hablar. Bueno, eso nomás quería compartir. Bien. Sí, sí. Lili. ¿Sí? Lili. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí, se escucha.
¿me escucha? No, lo que decía ahí Claudia, que bueno, nosotros al ser docentes, ¿viste? Teníamos acceso a cierta información. Nosotros somos docentes de una escuela muy vulnerable, de la escuela pública secundaria, digamos, la única pública. Y bueno, teníamos acceso en ese primer momento a la base de datos del PyCor, por ejemplo. Entonces había muchos chicos que no aparecían, o sea, habían solicitado, estaban necesitando, pero no aparecían en las listas, no hubo tiempo de la carga. Acá me dice, acá la especialista. Bueno, y Roxana Balbo, trabajadora social, es la trabajadora social de la Escuela Especial Carlos Beso, que es en el segundo, pero tiene, digamos, regionalmente, confluyen chicos con algunas discapacidades de Pilar y de Río Segundo. Entonces aprovechamos ese recurso también, que es un recurso nuestro, porque es nuestra profesión, para poder, o sea, que en la base de datos de las familias a las cuales le íbamos a llevar estuvieran contemplados esas familias, ¿sí? Y por ejemplo, esto que decía del vínculo de confianza, que decía Claudia, las chicas tienen la memoria que llegaban a los barrios. ¿Querés contarlo? Bueno, soy Cecilia, también de la Fundación, y bueno, para mí también, como escuchaba a los compañeros, fue muy fuerte el tema de por primera vez salir a repartir comida. Fue extremadamente fuerte entrar a los barrios. Tenemos la suerte, como decimos, de ser docentes que nos reconocen chicos, así que para ellos era una fiesta que llegáramos. Por vernos, por extrañarnos, pero fue muy fuerte esa entrega de alimentos, ver realmente, palpar los contextos. También quiero comentar que nosotros somos todos docentes de esta escuela pública, única escuela pública, por muchos años. Ahora hay un anexo, pero es muy chiquito, más reducido, que también es público, que está como en otro sector. Pero hablando de esta escuela, quiero remarcar que la escuela se encuentra prácticamente a donde termina el pueblo. Entonces, hay chicos que tienen que recorrer más de 30 cuadras para llegar a la escuela. Y con todo el contexto, ¿sí? Y para nosotros también eso fue muy fuerte, llegar a los hogares y ver en las situaciones. Entonces era llegar con el bolsón de alimentos, que era una alegría para la familia, y a su vez también nos poníamos a hacer los deberes en la vereda. Y a explicarle también a la familia cómo iba siendo la dinámica, porque, bueno, sabemos, no es nuevo, creo, para ninguna organización, que grupos familiares muy grandes, con un solo teléfono, las mamás, que por lo general es la mamá la que se hace cargo de todo, saturada, por no entender, o sea, no entender, no poder explicar. Así que bueno, eso también fue una tarea así fuerte. Y que bueno, en esta vuelta, si no me encuentran a mí o a las chicas en el barrio a través de la fundación, saben que soy la profe que anda. Así que de esta manera, entonces también esto, creo que la pandemia ha hecho visibilizar muchas otras cosas de las cuales las sabemos, pero cuesta hacer ver al resto del pueblo. Decíamos bien claro que somos de la Pampa Gringa y el preconcepto que hay de ser de la Pampa Gringa, que acá no pasa nada, estamos todos re bien económicamente, soja por todos lados, y no. Y bueno, sabemos que venimos de años muy complicados económicamente para los sectores vulnerables, que se han vulnerabilizado todos sus derechos mucho más. Entonces, y ahora la pandemia
es tremendo. Así que bueno, también estamos en eso de que hacemos de todo, lleno las planillas de Lancet, después los mando a la casa de los directivos para que firmen, bueno, es como que hacemos de todo un poco. Así que ahí en esta misma así línea, ahí quiero compartir un comentario que hay en el chat y después darle la palabra a Juli, que le había pedido, para que podamos también, bueno, abrir un poquito el diálogo y ya aprovechar los últimos minutos que nos quedan juntos. Ahí decían, no solo la reacción, sino como dice Claudio, y más que nunca hay que estar, y eso hay que reconocerle a las organizaciones, el laburo que vienen haciendo en este contexto y ese ponerle el cuerpo, digamos, que no desaparece. Esa es una reflexión que nos comparte Tamara, y ahora le vamos a dar la palabra a Juli, que le había pedido. ¿Está Juli? Ahí está. Muchas gracias. Bueno, yo soy Juli de Cruz del Eje, del colectivo de Cruz del Eje, y bueno, comparto con todo lo que vienen diciendo, solamente para sumar, contarles que, bueno, acá en Cruz del Eje es una zona muy pobre, donde en algunos lugares no hay ni siquiera agua potable, en donde hay como, bueno, necesidades básicas que están insatisfechas. Bueno, también empezamos con las donaciones, pero como no somos tantas, solamente para 11 mujeres, y tratamos de sostenerlo, sobre todo en la primera época de la pandemia. Después, cuando empezó el frío, también continuamos, recibimos donaciones de colchas, y pudimos abrir como un roperito, en donde ahí tuvimos la oportunidad de conocer a algunas mujeres que están en un asentamiento en el ferrocarril de acá de la ciudad, de la ciudad, digamos. Y esas mujeres vimos que algunas estaban en situación de violencia, entonces junto con ellas pudimos articular con el Polo para simplemente esto, informarles de que existía el Polo, de que podían acceder, digamos, a ciertos recursos que por ahí tiene el Polo de la mujer, y a acompañar. Ahí nos enteramos que muchas de ellas no tenían, habían empezado el SENMA, pero no lo habían podido continuar porque no tenían internet y por todas estas cuestiones que ya se charlaron acá. Entonces, el tema, perdón, de la conectividad, del acceso, digamos, al mundo virtual es un tema en los barrios populares y en las localidades, digamos, en los sectores pobres, ¿no? En esto por ahí es lo que Claudia remarcaba, como no es lo mismo cómo podemos transitar al distanciamiento desde las organizaciones con algunos recursos y el acceso a internet a cómo se vive en los barrios, ¿no? Sí, Digo, tal una cual. de las cuestiones es la conectividad y el acceso a dispositivos también, ¿no? Y por ahí lo que nos pasó con el tema de las donaciones fue que no nos sentíamos tan cómodos en esto de dar, y por ahí pensábamos que en esto, de que hay redes en los barrios, de por ahí construir en conjunto, y empezamos con un proyecto de fabricación de dulces con estas mujeres que estaban en situación de violencia, viendo esto, digamos, la economía popular, y bueno, y estamos en eso, digamos, en el tema de los dulces para ver si se pueden vender y a partir de ahí generar unos pesos, generar recursos, sobre todo para estas mujeres que ni siquiera tienen una vivienda digna. Bueno, era compartir un poco eso, nomás. Muchas gracias, Juli. Ahí Gracias, Maricel gracias, nos ha pedido Juli. la palabra y después tenemos también algunas preguntas que a lo mejor llegamos a hacer antes de cerrar. Mari. Sí, no, yo solo quería remarcar algo que dijo Claudia, que me quedé pensando en cómo se invisibiliza la situación de los niños y las niñas, porque más allá del tema educativo, de la escuela, que es un tema, pero que ningún niño le pasa nada si pierde un año, digamos, a nivel educativo, el tema es cómo no se está viendo pensar estrategias que los chicos puedan tener de contención, poder pensar con protocolos alguna estrategia como 2 veces por semana o por grupos chicos. Digo, eso es responsabilidad del Estado y uno debería intentar hacer alguna propuesta en ese sentido. Es muy preocupante, digamos, ya todo el mundo está hablando cómo los chicos están abúlicos, que tienen un montón de situaciones complejas. Lo dejo como puesto en la mesa, pero más allá del acceso a la educación, que me parece importante sin duda, poder ver qué le está pasando a los niños y algo para hacer, no solo lo comercial o la escuela, ¿no? Sino pensar qué se nos ocurre para plantear
para que estos niños tengan espacio de poder salir de sus familias, ¿no? Eso nada más. Bien. Lili, Lucy Sí. quería hacer un comentario que es bastante importante, que también hace la Fundación Suyay. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía. Bueno, Lucía. formo parte de la Fundación Suyay. No, quería agregar en todo esto que estamos comentando, el hecho que nosotros, que lo comentaste cuando nos presentaste, que nuestra organización, los pilares fundamentales que tiene y con los que trabajamos siempre son la prevención de violencia de género y ambiente. Bueno, nuestro rol en la sociedad estaba basado en eso, y con esto de la pandemia como que tuvimos que reinventar y atender a situaciones más urgentes, que fue lo que comentó Roxana con la entrega de alimentos. Pero, paralelo a eso, como organización, el tema de la prevención de violencia de género, como todos sabemos, que se acentuó muchísimo por el aislamiento obligatorio, nosotros seguimos trabajando en este aspecto. Inclusive, comentar que cuando nosotros entregamos bolsones de alimentos, junto con ese bolsón entregamos folletos que armamos nosotras, folletos en el cual estaban los teléfonos a los cuales se podían dirigir aquellas mujeres que sufrieran de este flagelo. Y bueno, durante todos estos meses seguimos trabajando con el acompañamiento a víctimas, obviamente ahora es vía telefónica en la mayoría de los casos, el acompañamiento, el asesoramiento, y todas esas víctimas de violencia de género, que son muchas, a pesar de que somos un pueblo y con 20.000 habitantes, es grande el flagelo. Todas esas víctimas también están siendo asistidas desde la Fundación, no solo con el acompañamiento y el asesoramiento, sino también con los alimentos. Esas víctimas son parte de esta base que nosotros tenemos, de estas familias a las cuales nosotros asistimos. Bueno, era eso también, decir, y que fue algo común a todas las organizaciones, es decir, como que nos tuvimos que reinventar o reorganizar en nuestras actividades y atender lo más urgente, que en este momento... Pero sin abandonar los trabajos o los procesos en los que venían, ¿no? Sí, claramente. Gracias, Lucía. Lili, yo te quería decir una última cosita para despedirnos, pues ya terminamos en breve, que la pandemia yo la veo, la comparo con una gran lupa, ¿no? Lo que ha venido es a gigantar la realidad, pero la realidad estaba, o sea, la sociedad estaba detonada está detonada desde hace años. La pandemia ha puesto, digamos, bajo la lupa estas experiencias nada más, y también ha sido una gran oportunidad para nosotros como organización. A ver, ahí me parece que Angie y Nati también querían decir algo. O me pareció que... No, ¿o no? ¿Sí? Sí, en realidad, no, se me parecía como los criterios de urgencia que tuvimos que construir muy rápido en relación a esto, no sé, nosotros trabajamos con niños, con mujeres, con familias, y seguimos construyendo, digo, criterios de urgencia, en los que también es una reflexión o algo para tener en cuenta, también en relación a lo que decía Maricel sobre qué con las niñas, urgencias en las que el cuerpo es necesario, en las que no hay virtualidad que alcance. Y eso es una pregunta entiendo que es una pregunta para nosotros, pensando en estas distintas posibilidades de aislamiento que hay. Bueno, nos pasó durante todo este año tener que construir algunos criterios en los que no hay forma de abordar situaciones vía telefónica, vía virtual, y ahí tenemos que ponernos. Y han sido situaciones muy, muy difíciles. Hemos podido y vamos mirando más ampliamente, ya no tanto con este criterio de urgencia, sino más ampliamente, y
sobre todo para el grupo de los niños y niñas, qué propuesta vamos a hacer. Que en ese sentido, como comentábamos, esto del concurso de dibujo para los niños también intenta hacer un acercamiento, un diagnóstico de qué han construido los niños, lo decíamos de los relatos, sobre esta situación que estamos atravesando. Eso es interesante, escuchar su visión, ¿no? ¿A eso apunta el concurso, chicas? ¿Qué? ¿A qué apunta el concurso? A reconstruir la visión de los chicos o la experiencia más bien en este tiempo de pandemia, hacerla como visible desde ellos. La consigna es, se llama Momentos de Cuarentena, y la consigna es encontrar uno en familia, un momento, elegir un momento que quieren representar. Y además viene acompañado del relato del niño o de la familia también, que eso lo grabamos para intentar hacer alguna producción y poder construir el relato más de la comunidad, tomando los diferentes actores. Pero enfocado en las niñas. En las niñas. Tenemos un último comentario, se nos va acabando el tiempo. Les comparto un comentario de Soledad que dice: me quedo pensando también que en las 3 experiencias el trabajo y la inventiva de las mujeres es algo que se repite, y es el tiempo de las compañeras, esos cuerpos, los que están en primera línea de sobrevivencia. Es algo que viene sucediendo históricamente, pero creemos que este contexto de pandemia lo ha puesto en el centro. Y eso también nos permite ver la posibilidad de transformar algunas cosas que históricamente venimos reproduciendo en cuestiones de cuidados. La reflexión que nos comparte Soledad, hay coincidencias con ella, no solo lo emocional, sino también los espacios recreativos y para el juego de las niñas. No se está pensando en eso, tal vez porque hay otras cosas más urgentes que resolver, pero es tan necesario esos espacios, el perrito, ¿bien? Esto tiene la virtualidad, espacios de juego y de ocio para crecer y desarrollar esto pensando en los niños. Vieron que abrimos el diálogo y podríamos estar un buen rato, pero faltan 10 minutos y se nos hacen las 19. Florencia te había pedido la palabra, Lili. Ah, bien, sí. No tiene que hacer esto la gente que organiza, pero pido la palabra último. No, para recuperar, me pareció muy importante, me resonó un montón y me dejó pensando lo que dijo al principio la Nati y la Morera, de esto de, bueno, qué valioso darnos un tiempo para reflexionar en un contexto en el que estamos tapando urgencias por todos lados y brotan por todos lados necesidades que son ya, y entonces realmente que registré que no estábamos pudiendo, nos lo tomamos como una carga a sentarnos a reflexionar con otros, inclusive quienes tenemos ejercicio de sentarnos a reflexionar con otros habitualmente este año. Así que agradecer mucho y celebrar que hayamos podido construir este espacio con tantas organizaciones participando, y ojalá que se sigan sumando más. Y también la importancia de que las organizaciones encontremos la manera dentro de nuestros recursos, además de estar ahí en lo inminente, en el registro de lo que es urgente y viendo qué estrategias nos damos, de que podamos registrar, de que podamos producir datos, de que podamos producir información a partir de estas experiencias, porque por ahí nos pasa eso, hacemos tanto y estamos haciendo con todos los recursos que tenemos, pero no nos sentamos a escribir, por ejemplo, esas experiencias, o ni hablar que nos cuesta más encontrarnos e intercambiarlas. Entonces, hacer esta invitación a las organizaciones de que recuperemos esa buena práctica de registrar estas pequeñas experiencias por ahí para cada quien que está acá, es parte de su vida cotidiana, pero en conjunto contamos una historia que es muy valiosa para lo que también decía Tamara, de bueno, cómo hacemos para conquistar que se valore como trabajo, inclusive esto que las organizaciones hacen y que en gran parte recaen a espaldas de compañeras. Muy bueno. ¿Hay más preguntas, Lili? No, no hay más comentarios, no sé si nadie ha pedido la palabra, así que podemos cerrar, Gra. Entonces, a ver, primero agradecerles, me ha parecido realmente muy bueno, pero además de bueno y valioso el diálogo, agradecerles a todos y todas la participación.
Y ha sido también conmovedor, ¿no? Porque nos pone en una situación de mirar una realidad realmente muy grave, ¿no? Y como dijeron varias, esa realidad estaba. Ahora se ha agravado, pero esa realidad estaba, ¿no es cierto? Entonces me parece que, más allá de todas las cosas que compartimos, me parece que nos ha sacado, realmente me impacta, son cosas que uno sabe, pero de todas maneras impacta verlas así, ver las reacciones, ver estos relatos de cómo cada organización fue encontrándole una vuelta, y la importancia de salirnos, esa frase, salirnos de la zona de confort de nuestras propias organizaciones, y realmente remirar lo que está pasando en el escenario. Acaban de dar la cifra de pobreza del INDEC, 40,9% de nuestra población. Es altísimo, ¿no? Entonces me parece que nos pone así con mucha fuerza en el desafío de decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar, ¿no? ¿A dónde vamos a focalizar? Me parece que este tipo de encuentros y las cosas compartidas nos ayudan en un camino que se torna difícil, ¿no? Yo les agradezco mucho, me parece valiosísimo que hayan estado de la provincia, de la gente de Suyá y de Pilar, y el colectivo de Cruz del Eje. Seguramente hay alguno más, pero bueno, la idea es esa, ¿no? Es poder, está Teresa todavía de Neuquén. La idea siempre primera fue encontrarnos en Córdoba, pero bueno, tenemos que encontrarnos para enfrentar estas situaciones, y creo que la tenemos que revisar y reinventar con todos estos elementos que acabamos de poner sobre la mesa. Me parece que Maricel tiró una punta muy importante, concreta, tiene que ver con cosas que no se están haciendo y que se pueden hacer, y que por ahí las organizaciones la están haciendo. Bueno, quedan planteadas un montón de cosas que validan esta convocatoria que hemos hecho a reunirnos, a conversar, a mirarnos, a pensar juntos, ¿no? Y juntas. Y sumar esto que dijo Florencia, ¿no? Escribir esto, porque esto también consolida. Bueno, simplemente cuáles son los próximos pasos, ¿no? El próximo paso, como les dijimos al principio, y por ahí la Lili lo explica un cachito más, pero simplemente les quiero decir, les vamos a mandar un formulario, vamos a tratar de sistematizar rápidamente los contenidos de ese formulario, y las invitamos a todas y a todos a que amplíen esto, si esto nos ha repercutido positivamente, que amplíen y que llamemos a otras, y que nos volvamos a reunir el 4 de noviembre, donde vamos a analizar lo procesado de este pequeña herramienta, instrumento que ponemos a consideración de todos para seguir pensando y profundizando esta realidad que hoy nos toca, y que no podemos dejar de estar con mucha fuerza, y con estos reinventos que acaban ustedes todos y hemos compartido, ¿no? Así que bueno, agradecerles mucho, y Lili, si nos querés explicar un poquito el formulario. Dale. Gracias, y a todas y a todos. Gracias. Mientras se va dando como el diálogo en el chat, eso también es interesante y nos permite la tecnología, ir teniendo como diálogos complementarios, así, en distintas dimensiones. El comentario de Mabel quería rescatarlo porque se pregunta y reflexiona sobre la necesidad de que el Estado también ponga en juego alguna creatividad e iniciativa como se ve en las organizaciones, cosas que seguramente podremos seguir conversando. Como decía Graciela, el siguiente paso es que vamos a distribuir un formulario con la intención de recoger la visión y experiencias en relación a estos mismos ejes que estuvimos compartiendo hoy en la mayor cantidad de organizaciones de la provincia que nos sea posible. Por eso ustedes van a recibir desde mañana en adelante un formulario con una serie de preguntas que tienen que ver con estos son los interrogantes, digamos, qué están diciendo los territorios, qué obstáculos observamos para el acceso a derechos, qué iniciativas hemos puesto en juego. Pedimos que se tomen un par de minutos, que puedan desarrollar esas iniciativas, porque encontramos que sistematizar esa información y traerla para compartirla en nuestro próximo encuentro va a ser como un pasito más en este diálogo que abrimos hoy y que esperamos se vaya consolidando en el tiempo.
La idea es que podamos, al compartir la sistematización, seguramente van a aparecer algunas líneas a empezar a trabajar, y que a partir de ahí, digamos, vayamos enriqueciendo este diagnóstico, y estas propuestas que ustedes ven desde este primer diálogo ya empiezan a salir, ¿no? ¿Qué proponer en relación a las niñas? ¿Qué exigir o reclamar al Estado? ¿Cómo concertar? ¿Cómo construir redes? ¿Cómo sostener las redes? Digo, hay una serie de preguntas que seguramente a partir de este relevamiento, como a más actores de la sociedad civil, seguramente van a aparecer nuevas ideas, como para seguir retomando y profundizando en nuestras conversaciones. Así que lo que les vamos a pedir es que cuando reciban el formulario puedan responderlo, y además puedan reenviarlo para que otras organizaciones que a lo mejor hoy no participaron, pero que ustedes conocen y que tienen trabajo en territorio, puedan también participar. Es el modo, digamos, en el que podemos sumar a más en estas conversaciones y en estos diálogos, para que todas las realidades puedan estar de alguna manera incluidas en esa sistematización que hagamos. El cuestionario no es muy largo, sí tiene una serie de preguntas abiertas para que ustedes puedan explayarse ahí tanto como quieran y como puedan, digamos, aunque sean los títulos, como para que nos permitan tomar puntas, ideas y seguir creciendo también como red, ¿no? Como red de participación social Córdoba. Y seguir construyendo ciudadanía, que es lo que nos proponemos a partir de estos diálogos. Así que muchas gracias. Sí, una última cosita, vamos a dejar el Zoom abierto un poquito para quienes no hayan puesto su nombre, su correo o su teléfono, lo puedan hacer, así, y después ya retirarse, una cosa para que no nos perdamos ninguna información de los que han participado, ¿no? Eso, nada más. Yo no sé si Flor estuvo atenta al chat, a lo mejor nos puede contar, viste, algunas de las organizaciones que han estado presentes para ya despedirnos. Y sí es importante esto que decía Graciela, por ahí nos van dejando sus datos, nombre, organización, mail o teléfono, digamos, ustedes vieron que esta invitación les debe haber llegado o por correo electrónico, o por WhatsApp, también en las redes sociales lo estuvimos difundiendo, pero creemos que hoy el WhatsApp es el medio por el que nos estamos comunicando, y desde ahí también les pedimos que puedan replicar el formulario que les va a llegar para que más organizaciones puedan sumarse a este diálogo. Sí, Lili. Sí. Les cuento que hay 25 personas anotadas, así que si alguien quedó ahí pendiente, todavía está tiempo. Sí, porque éramos como 40 en algún momento. Llegamos a ser 44. Teníamos 45. Les cuento, algunas de las organizaciones que participan así como tal, además de, bueno, hay varios estudiantes y profesionales que también se acercaron y dejaron sus datos si están interesadas, pero también hubo compañeros y compañeras de la Asamblea Fuera Porta de Córdoba, la Asociación Civil Juntando Sonrisas, la Fundación de Protección Familiar de la Falda, el CEPROFA no lo habíamos nombrado, de Punilla. Bueno, además de las compas de Secopal, La Morera y Fundación Suyay, la Fundación Pedro Milesi, la Biblioteca Popular Bellavista, vecinos y vecinas de distintos barrios de Córdoba, compañeras que trabajan en la Casa del Joven y participan de CTA, la Fundación Social Río Cuarto, de Recuperadores Urbanos y Puntos Verdes, también compañeras y compañeros que trabajan dentro de ámbitos del Estado, compañeras de la Fundación Marielba Martínez, bueno, de la colectiva Cruz del Eje, y los compañeros y compañeras de Pro Hábitat y del Movimiento Campesino de Córdoba. Y también ahí puedo verlos, no los he leído, pero puedo verlos a compañeros de ABCB, de SIGSA, son los que he visto, los he visto. Así que bueno, ha sido una linda respuesta a la convocatoria. No sé, bueno, a lo mejor nos estamos olvidando de alguna o alguna, sí, pero bueno. Puede levantar la claro, voz. Bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Nos encontramos seguro el 4 de noviembre. El 4 de noviembre. Mediadas por el formulario y contando con ustedes para replicar este convite, digamos, a sumarse, a conversar y a construir nuevas propuestas y modos, digamos, de fortalecer hacer juntos, que como destacaron las experiencias que escuchamos hoy,
permiten y habilitan construcciones sólidas en los territorios. Así que, bueno, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones. A ustedes, chao, Gracias. a todas y a todos, chao Lucio, gracias Sole, Chao, muchas nos gracias. vemos. Gracias. Gracias. Gracias Claudia, Elena, gracias chicas por sus exposiciones, gracias Roxana, Tamara. Se está viniendo tormenta en mi zona, no sé en la de ustedes. Sí, está el viento, pero Un está viento. caluroso, che. Ojalá llueva, porque pienso en los incendios, la verdad. Sí, por Dios, pero yo escuché que iba a llover el sábado, chicas, y hoy es miércoles. Recién llegaron unos videos tremendos. Sí, ¿no? ¿De fuego? ¿De incendio? ¿De incendio? De incendio. Es que hace mucho Sí, hay varias calor. zonas, Es hace un- mucho es calor un fuego y afuera. viento, está todo Es seco. un fuego afuera. Sí, sí. Chau, chicas. Nos Chao, vamos. Roxana, muchas gracias. Seguimos en contacto, corazón. Felicitaciones Gracias. por lo que hace, muchas Sí. felicitaciones, realmente. Gracias. Gracias, beso. Chao, Chao. bonita. Chao. Chao. Chan. Bueno, linda, che, estuvo hermoso, ¿no? No sé estuvo quién muy es esta persona, Moto E5 Play. Moto E5 Play. ¿Capaz Sí. que es la Flor? No. No, la flor tenía su nombre. Che, bueno, Lili, Ahí está. al fin sola. No. Pero muy bien, ¿no? Estuvo Muy lindo. hermoso, mirá, 2 horas justo, 2 horas justo hemos estado. Suficiente, porque más es demasiado, me parece a mí, ¿no? Sí, a Pero mí por también. ahí, lindo. ¿Todo lo del chat se queda, se recupera, Lili? Yo entiendo que sí.